Bienvenidos al primer tema, la ciencia histórica. Hoy aprenderemos sobre la evolución de la ciencia y cómo se divide. Bueno, ante todo, aprenderemos qué es la historia. La historia es una ciencia social que estudia el proceso de desarrollo. Como vemos acá en la imagen. Entonces, ¿qué es? Es una ciencia social que estudia el proceso de la humanidad. Por ejemplo, ¿quién es el padre de la historia? El padre de la historia es Heródoto. Es padre de la historia. ¿Qué hizo? Esta gran persona, Heródoto, impuso causas y consecuencias de sucesos y políticos de su época. En esos siglo V antes de Cristo. El objetivo de esta historia es reconocer el pasado, entender el presente y proyectarse hacia el futuro. Veremos un poco más sobre la evolución de la historia, cómo ha evolucionado. Para esto, tenemos un concepto breve, que es el concepto de las fuentes históricas es todo resto que dejaron y sirve de testimonio del pasado. ¿A qué se refiere esto? Estas palabras nos hace conocer que desde que se creó, desde que hubo los primeros hombres y fueron evolucionando, ya siendo Homo sapiens sapiens, se clasificaron como quienes. Su clasificación fue de estas personas para poder entender quién fue Homo habilis, quién fue en la edad antigua, en la edad moderna, en la edad contemporánea, para rescatar todas esas fuentes de cómo saber sobre ello. ¿Se clasifican en qué? En fuentes escritas o documentales. En estas fuentes escritas nosotros tenemos los libros que nos dejaron nuestros antepasados. También tenemos fuentes arqueológicas. Estos son restos materiales elaborados por el hombre. También tenemos fuentes orales. Son relatos, testimonios, personas que, digamos, les cuentan algo y divulgan, como un teléfono malogrado, pero no es tan efectivo. Y también tenemos fuentes etnológicas, que viene a ser las tradiciones, costumbres, como por ejemplo la danza, los ritos. También tenemos fuentes audiovisuales. ¿A qué nos da a entender? Es el más moderno que hoy en día utilizamos. Por ejemplo, ¿no? Los videos, el audio. Tenemos, por ejemplo, fotografía de la Segunda Guerra Mundial. Ahora sabemos qué son las evolución de la ciencia histórica.
Por eso nosotros hoy en día sabemos en qué entendemos sobre historia, ¿no? Tenemos los libros, tenemos los museos, tenemos los videos antiguos, tenemos danzas, tenemos un montón, hasta incluso libros, para poder entender. Eso es historia, eso es historia. Y de ahí los historiadores se centran en eso, en esas fuentes. Lo que más resalta es las fuentes escritas o documentales. ¿En qué se divide la historia? Bueno, la ciencia histórica se divide en periodo tradicional. ¿A qué se refiere el periodo tradicional? Bueno, este periodo tradicional, ¿quién lo plantea? Lo plantea el alemán Cristóbal Keller en el siglo XVII. Esta persona divide la historia en cuántos. Divide la historia en edad antigua, edad media y edad moderna. También, como hoy en día estamos en la edad contemporánea. La edad antigua nace o inicia desde la escritura. La edad media desde que la caída del Imperio Romano. La edad moderna es la toma de Constantinopla. Y la edad contemporánea surge la Revolución Francesa. Son estas edades trata antes, mucho antes de la historia, antes de la historia. Acá se llama prehistoria. Antes de la prehistoria nace la edad antigua. Y antes de la edad antigua, después de estas edades, tenemos también el periodo materialista. ¿En qué tenemos acá por el periodo? ¿Quién lo planteó este periodo materialista? Lo planteó el alemán Carlos Marx. ¿En cuánto lo dividió? Lo dividió en capitalista, feudalismo, esclavismo y comunidad primitiva. El capitalismo es la contradicción principal entre los obreros, trabajadores y los burgueses. O sea, acá influyen los trabajadores y los burgueses. El feudalismo es los campesinos y los feudales o terratenientes. El esclavismo se entra entre los esclavos y los esclavistas. Y los de comunidad primitiva, no existe una clase social, es como una comunidad,
es como un comunismo. No existe clase social. Eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy, alumnos. Hablamos sobre las ciencias históricas.